Muy buenas amigos y bienvenidos a Pionero Gameplay. En esta ocasión vamos a hacer un video tutorial donde vamos a aprender a elegir el disco, vamos a aprender a instalarlo en la consola y vamos a aprender a configurar nuestra consola con el nuevo disco. Así que vamos a verlo. Sí amigos, nuestra PlayStation 5 tiene una capacidad de almacenamiento bastante limitada y pronto se nos va a quedar bastante corta, ya que los juegos actuales pesan una barbaridad y ya instalando 3 o 4 juegos AAA el almacenamiento se llena muy rápidamente. Esto nos pasa a todos, tarde o temprano, entonces decidí hacer este vídeo con mi experiencia. Vamos a montar un disco duro SSD en nuestra consola. La primera duda que me surgió fue si vale cualquier disco SD, pero no, tiene que tener unas determinadas características para que sea válido para nuestra PlayStation 5. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es ver el modelo de disco. Debe ser un disco SSD NVMe PCI 4.0 M2. Un chorizo de letras, pero ahora se los voy a dejar por aquí escrito. Esta es la primera característica, tiene que ser la cuarta versión de un disco SSD. La segunda característica que debemos tener en cuenta es su velocidad de lectura. No puede ser menor a 5500 megas por segundo. Esto es muy importante, ya que esto depende que nuestra PlayStation 5 funcione bien o no con nuestro nuevo disco. Todo lo que sea superior a 5500 megas por segundo vale para nuestra PlayStation 5. La tercera característica que debe cumplir es que tenga un disipador de color. No, de color no, de calor. Un disipador de calor, para que se ventile, para que ventile el aire en la consola y no se caliente el disco. El disipador de calor es una chapita que está arriba del disco y que nos permite que el disco ventile y no se recaliente para que funcione perfectamente. Es muy importante que tenga un disipador de calor o si no nuestra consola se puede recalentar y no funcionar correctamente. Y lo último que tenemos que tener en cuenta es su capacidad de almacenamiento. Tenemos discos de 250 GB hasta 4 TB. Una capacidad aceptable sería unos 2 TB, pero yo le puse uno de 1 TB. Me parece suficiente, ya que yo soy de las personas que juego un juego, lo termina y lo borro. Y generalmente no tengo más de 5 o 6 juegos instalados, porque los voy jugando, los termino y los borro. Pero si te gusta almacenar muchos juegos y tenerlos almacenados en tu consola, es importante que te busques uno de 2 teras hacia arriba. Bueno, teniendo en cuenta estas características ya podemos elegir cualquier disco duro que las cumpla. Teniendo esas características el disco duro no servirá para nuestra consola. Pero igual yo aconsejo buscar algo que sea compatible con PlayStation 5 y que lo aclare, ya que la altura del disipador a veces no puede encajar lo suficiente en la consola o puede tener algún otro tipo de problema. Pero bueno, teniendo esas características en teoría tiene que funcionar perfectamente. Yo me compré este disco que es un Corsair MP600 Pro LPX, que viene específicamente para la PlayStation 5. Y me costó alrededor, bueno, no sé cuánto me costó, lo voy a dejar en la descripción porque ahora mismo no me acuerdo, pero alrededor de $100, 100 euros. Y tiene una capacidad de 1 TB y las velocidades de lectura y escritura van adecuadas a lo que pide nuestra consola. Así que bueno, ahora vamos a ver cómo la instalamos en nuestra consola. Vamos a verlo. Bueno, aquí tenemos nuestro disco, el Corsair MP600 Pro. Vemos aquí su velocidad de lectura 7100, su velocidad de escritura 5800 y 1 TB. Cumple con las necesidades que nos pide PlayStation en su página oficial. Y aquí nos pone que es compatible con PlayStation 5. Bueno, vamos a abrir la cajita y vamos a ver qué tiene dentro. Bueno, y aquí tenemos el disco SSD de Corsair. Podemos ver este metal que se ve aquí arriba es el disipador. Aquí abajo se ve el código de barras. Bueno, esta es la memoria que vamos a instalar en nuestra consola. Bueno, ahora esta parte es importante. Vamos a ver cómo abrir nuestra consola. Tenemos que ubicar aquí el lector y dejarlo en esta zona. Vemos, esta es la parte de abajo. Vemos, aquí tenemos el logo. Dejamos el logo hacia la parte de abajo y hacia la parte de atrás. Aquí vemos que tenemos el lector. Y del lado opuesto vamos a presionar con el dedo y vamos a levantar la consola. Y le vamos a dar un par de golpecitos para que deslice hacia la derecha. Una vez que desliza hacia la derecha ya tenemos la consola abierta y lista para instalar nuestro disco duro. Bueno, aquí vemos un tornillito, lo vamos a quitar. Vamos a quitar este tornillo para sacar la chapa metálica que protege el compartimento para meter el disco. Quitamos el tornillo y va a salir la chapa que protege esta parte. Una vez que quitamos la chapa vamos a ver que tenemos un segundo tornillo aquí más abajo. También lo vamos a quitar. Vamos a quitar este tornillo y aquí debajo de este tornillo hay una piecita importante que ahora le explico para qué nos va a servir.
Bueno, esta pieza pequeñita que estoy intentando sacar aquí es la que nos va a servir para separar el disco duro de nuestra base de la consola. Es una pequeña como arandelita de metal. Y esto nos va a servir para hacer una pequeña separación y una bolsa de aire por debajo de nuestro disco instalado. Así que es importante ponerla. Vamos a poner la arandela en esta zona de aquí y vamos a poner el disco. El disco tiene una pequeña muesca, lo inclinamos un pelín y empujamos. El disco encaja muy fácilmente. Lo bajamos y ya vemos que coincide perfectamente por arriba del anillito, de la arandela. Ahora lo que vamos a hacer es poner el tornillo para fijar el disco a la consola. Ajustamos bien el disco a la consola y ya tendríamos instalado nuestro disco duro SSD. Bueno, ahora volvemos a poner la chapita metálica, también la inclinamos un poco, calza justo ahí, baja y ponemos el tornillito para ya terminar la instalación antes de cerrar nuestra consola. Bueno, ahora vamos a volver a poner la tapa, que es bastante más sencillo que sacarla. Vamos a apoyarla y vamos a deslizarla hacia la izquierda. Una vez que sentimos un pequeño clac, es porque ya tenemos la consola cerrada y lista para enchufarla. Ahora la vamos a enchufar y vamos a ver cómo preparar la consola para formatear el disco. Vamos a verlo. Bueno, al arrancar la consola, lo primero que nos tiene que aparecer es esta pantalla, donde pone almacenamiento SSD M2. Si esto no aparece, quiere decir que no hemos instalado bien o que el disco no es compatible. Bueno, y aquí nos aparecen dos opciones, para no formatear y apagar, o bien para formatear el disco M2. Lo que vamos a hacer es formatearlo para que tengamos nuestro disco listo para ser usado. Al finalizar, nos aparecerá esta pantalla, que nos va a hacer una prueba de velocidad de nuestro disco. Como podemos ver aquí, nuestra velocidad de lectura es de 6285 MB. Y habíamos dicho que con 5500 era suficiente. Por lo tanto, este disco va perfectamente compatible para la consola. En el caso de que vaya por debajo de los 5500, tendríamos un problema de compatibilidad. Bueno, ahora vamos a ver cómo configurar nuestra consola para que reconozca nuestro disco y vea dónde puede almacenar nuestros juegos. Lo que vamos a hacer es ir hasta ajustes, en ajustes nos vamos a desplazar hasta almacenamiento y aquí en almacenamiento nos aparecerá una nueva opción que es nuestro disco SSD M2. Ahora si vemos abajo vemos que tenemos una opción que dice ubicación de instalación y aquí podemos elegir dónde queremos que instale nuestro juego de PlayStation 5, que si entramos tenemos dos opciones, tenemos el almacenamiento de la consola o el almacenamiento M2. Y tenemos la opción para la PlayStation 4, donde queremos que nos almacenen nuestros juegos de PlayStation 4. Si bajamos a PlayStation 4 también tenemos las dos opciones y podemos elegir dónde queremos que nos almacene cada uno de los juegos. Y así podemos configurar el almacenamiento de nuestra consola para ver dónde queremos instalar cada uno de los juegos. Si tenemos el tilde en almacenamiento de consola, se almacenará en la consola. Y si tenemos el tilde en M2, se almacenarán en M2. Y así es como configuramos nuestro almacenamiento de nuestra consola PlayStation. Y ya tenemos todo listo para empezar a instalar nuestros juegos en nuestro nuevo disco. Bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido de utilidad. Si ha sido así, dale al like, suscribirse al canal. Desde ya muchas gracias. Y hasta siempre.